Hola y sé bienvenido a La Biblia Dice con Josué García. El día de hoy hablaremos del significado de los templos. ¿Qué es un templo? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de personas pueden entrar dentro de un templo, que también es conocido como un tabernáculo o lugar santísimo? O de que de ninguna manera debemos confundirlo con una iglesia o sinagoga o centro de adoración. Y si el templo es un recinto tan sagrado que no cualquier persona puede pisarlo. Así como cuál es su función en la tierra. Si quieres saber esto y más, te invitamos a que nos acompañes en La Biblia Dice con Josué García, porque esto es el secreto detrás de los templos. A continuación. Primeramente hablemos del primer templo portátil o primer templo, conocido como el tabernáculo de Dios, o en otras palabras, el lugar santo o lugar santísimo, en donde Dios daba instrucción a su pueblo, y ellos lo llevaban continuamente en su camino por el desierto, ya que era considerada la morada de Dios sobre la tierra, lo cual lo convertía en algo excepcionalmente sagrado, y no cualquier persona podía entrar ni permanecer dentro de ese tabernáculo o templo. Para comenzar, me gustaría hablarte de los levitas, los únicos sacerdotes que estaban autorizados para poder entrar dentro del templo y al lugar santísimo del templo o tabernáculo. Recuerda que ellos eran descendientes de Leví. En otras palabras, eran descendientes de la tribu de Leví y eran los únicos autorizados por Dios para efectuar ordenanzas sagradas dentro del templo. Ahora, permíteme describirte qué era lo que había dentro del templo, o como lo dicen las escrituras del tabernáculo errante. Transportémonos al siglo XV antes de Jesucristo. Una vez liberado el pueblo del cautiverio egipcio en el desierto, el Señor, enfrente del monte Sinaí, manda a Moisés que hable con él, en el cual le entrega a Moisés lo que es conocido como los 10 mandamientos, las tablas de la ley y algunas indicaciones para que construyan un tabernáculo errante, o en otras palabras, un templo con características portátiles, dándole las características o los planos para que éste lo edificara de la manera que el Señor quería que éste fuera construido. Es así como a partir del capítulo 25 del libro de Éxodo, el Señor da las instrucciones a Moisés de cómo edificar este santuario, templo o tabernáculo. Y es así como el Señor le dedica 15 capítulos del libro de Éxodo a dar las instrucciones a Moisés para construir este recinto sagrado. Es decir, los muebles, los materiales, las fiestas, quiénes deberían ser los sacerdotes y cómo deberían de vestirse estos. Este tabernáculo contaba con un atrio exterior, o en otras palabras, con un patio exterior, resguardado por una barda o una cubierta alrededor del atrio. En el centro de este espacio, resguardado por el atrio, había una tienda, también conocida como santuario, la cual se encontraba dividida en dos partes, la parte correspondiente al lugar santo y la otra mitad correspondiente al lugar santísimo. En la mitad del lugar santísimo se encontraba el arca del convenio, y dentro del arca se encontraban las tablillas que contenían los 10 mandamientos de Dios, o en otras palabras conocidas como las tablas de la ley. Pero no te dejes engañar por las apariencias, ya que toda esta construcción era parte de un aula o de una maqueta didáctica en la cual se enseñaría cada día, aprenderían sobre la obra que Jesús crearía para salvar al género humano en la tierra, ya que en su interior todo tenía un significado: los muebles, los materiales utilizados, cada fiesta que marcaba el ritmo de las celebraciones y de los rituales, las tareas, los sacrificios de los animales que se hacían diariamente, ya que todo lo que conformaba este templo o tabernáculo tenía un significado y un propósito didáctico para el futuro. También déjame decirte que dentro del santuario había 7 muebles, con una simbología muy amplia que representaba en su totalidad el plan de salvación dado por Dios, ya que en el atrio exterior se encontraba el altar de sacrificio que estaba revestido en bronce. También se encontraba el lavacro, que era como una pequeña fuente revestida en bronce, al igual que el altar de los sacrificios. Luego, en el lugar santo se encontraba un candelabro de oro, también conocido como la menorá. También había una mesa donde se depositaba el pan de la preposición y el altar del incienso. Todos ellos
ellos hechos con madera de acacia y revestidos con oro. Y ya sabemos que en el lugar santísimo se encontraba el arca del convenio, que también era hecha con madera de acacia y revestida en su totalidad con oro. Y por último, estaba la tapa del arca del convenio labrada en oro puro, que tenía 2 querubines con las alas encontradas, viéndose de frente uno con el otro, la cual recibía el nombre del propiciatorio. Y todo el orden y la forma en la que se llevaban a cabo las ceremonias del templo o tabernáculo que giraban alrededor del santuario estaban marcadas por 7 fiestas anuales, siendo la primera de estas fiestas la fiesta de la Pascua, seguida por la fiesta de panes sin levadura. La tercera fiesta era la de las primicias, la cuarta la del Pentecostés, la quinta fiesta la fiesta de las trompetas, la sexta fiesta la de la expiación y la séptima fiesta, que era la fiesta de las cabañas, o conocida como la fiesta de los tabernáculos. De esta manera el tabernáculo se convierte en el centro de la religión hebrea o israelita hasta el momento en el que el rey Salomón manda construir un templo, o mejor dicho, el primer templo, que posteriormente sería conocido como el famoso Templo de Salomón, que aunque de un tamaño mucho más grande, impresionante, de un material más duradero, este templo era exactamente igual que el tabernáculo errante, prestando exactamente los mismos servicios y teniendo los mismos muebles sagrados y didácticos para poder enseñar el futuro sacrificio de Jesucristo. En otras palabras, era exactamente igual al original, con las mismas funciones y los mismos servicios ofrecidos por parte de los sacerdotes. Ahora tenemos que tener en cuenta que en el siglo VI, antes del nacimiento de Cristo, el templo de Salomón fue destruido en su totalidad por una invasión babilónica. Pero 70 años después de haber sido destruido, el templo de Salomón vuelve a ser reconstruido, tal y como lo había dicho el profeta Jeremías, y lo podemos ver en la escritura que se encuentra en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Ahora bien, el templo de Salomón había sido construido con las especificaciones exactas que el Señor le había dado a Moisés para que fuera construido el tabernáculo errante, de tal manera que las mismas medidas y la misma naturaleza de edificio estaba construida por Salomón antes de haber sido destruida por los babilónicos. Nuevamente el templo es reconstruido, pero al poco tiempo es destruido nuevamente. Vuelve a ser destruido por el Imperio Romano en el año 70 a.C. Así que, como lo podemos ver, el santuario fue el lugar de adoración para el pueblo judío durante todo ese tiempo. Ahora, tengamos en cuenta que después del nacimiento de Jesucristo y que Jesucristo comienza su ministerio y posteriormente su muerte y crucifixión, ellos no lo aceptan ni lo ven como el Mesías esperado, por lo cual, al rechazarlo, continúan con los mismos ritos que el Señor les había dado por medio de Moisés en el tabernáculo. Pero aquí es donde viene lo más interesante, ya que cuando Jesucristo muere, de muchas maneras, Dios muestra que el servicio en el santuario ya no era necesario y que todos los rituales ceremoniales que apuntaban hacia el Mesías debían de dejar de funcionar, ya que tengamos en cuenta que en ese momento Jesucristo ya había sido crucificado y toda la simbología del templo y del tabernáculo estaban dirigidas al sacrificio de Jesucristo, el Mesías y Redentor. Así que, al ser crucificado Jesucristo, ya no era necesario la simbología de su futuro sacrificio, ya que el sacrificio de Cristo ya se había consumado, siendo el sacrificio expiatorio más grande realizado a favor del género humano en toda la historia del mundo, desde que éste había sido creado. De hecho, podemos encontrar en las mismas palabras de Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 13, lo que él dijo: Mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero hay que poner atención en la parte que dice mi casa, porque en esta parte Jesucristo dice que el templo es su casa, indicando que Él es el Mesías, ya que esa casa había sido edificada para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo e indicar que efectivamente esa era la casa de Cristo, el templo, el tabernáculo, o conocido como el lugar santísimo, en el cual solo los sacerdotes de la tribu de Leví podían oficiar los ritos referentes al futuro sacrificio de Cristo, y solamente ellos y nadie más.
Ahora, vayamos a la escritura que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 38. Vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. En otras palabras, nos estaba diciendo a un tiempo futuro que después de la muerte de Jesucristo, él ya no estaría en la tierra y los ladrones se apoderarían de su legado. En otras palabras, transgiversando sus enseñanzas y su evangelio, engañando a miles de personas. Pero para que lo entiendas más claramente, te invitamos a ver la siguiente escritura que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 51. Y así es como se termina la función de los templos en la tierra. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Pero es en esa escritura donde se nos explica claramente lo que sucede, donde dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, indicando que en el momento de la muerte de Jesucristo, el velo del templo realmente se había rasgado en dos partes, lo que marcaba un antes y un después de la muerte de Jesucristo. La terminación de los servicios del templo, o en otras palabras, que los servicios que el templo ofrecía ya no eran necesarios, ya que el templo era una enseñanza didáctica del futuro sacrificio del Salvador. Una vez sacrificado él ya no estaría en el templo, sino que iría al tabernáculo original en los cielos. Él ya no estaría y los sacrificios realizados y ritos serían obsoletos o ya no necesarios, ya que esos sacrificios serían solamente una sombra del sacrificio que Jesucristo había efectuado para la salvación de la humanidad. Y si lo quieres entender más claramente, te invito a que leas conmigo la siguiente escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 27, en voz del apóstol Pablo: el que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En otras palabras, Jesucristo se sacrificó una vez por todos los pecados del mundo, ofreciéndose a sí mismo y para siempre. Por consiguiente, en el momento en el que Jesucristo paga por los pecados del mundo, el cristianismo, en ese momento, deja de practicar los rituales en los templos para siempre, ya que los rituales del futuro sacrificio de Cristo ya no son necesarios, ya que la profecía se había cumplido y la función de los templos ya no era necesaria. Ahora tenemos que recordar que el plan de salvación establecido por Dios en la tierra para salvar a todo el género humano se representaba en el tabernáculo por medio de símbolos. Cada fiesta, cada mueble era un símbolo de la futura muerte del Salvador, así como del plan de redención que Dios tenía preparado. Pero no te confundas, ya que al morir el tabernáculo quedaba fuera de funciones. Los ritos y todo lo que en él se representaban quedaban fuera de funciones, ya que el sacrificio se había consumado. Y hay que recordar que el tabernáculo que estaba en la tierra simplemente era una representación o una sombra del verdadero tabernáculo que se encontraba en los cielos, tal y como nos lo dice la siguiente escritura. Cuando se le manda a Moisés construir el santuario según las especificaciones del modelo que Dios le había dado: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, lo cual es explicado de una manera sumamente clara por el mismo apóstol Pablo en la siguiente escritura, que nos habla de la verdadera naturaleza del tabernáculo o templo a un nivel celestial, como Dios lo dice, ya que el tabernáculo terrenal era una sombra del tabernáculo celestial, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En otras palabras, se nos dice que el modelo original del tabernáculo, que era una sombra del original que se había construido en la tierra, era simplemente una sombra del modelo original que se encontraba en la presencia de Dios, en el cual Jesucristo moraría como sumo sacerdote para el Dios Altísimo, ya que ese era verdaderamente el verdadero santuario. Y si aún con esto no me crees, permíteme compartirte la siguiente escritura.
la cual tenemos como segura y firme, ancha del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y termina explicándonos la naturaleza de esta escritura, de lo que hizo Jesucristo y este tabernáculo con la siguiente escritura. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, dándonos a entender que el tabernáculo había sido creada por manos no humanas en el modelo original, sino creado por Dios, fuera de una creación terrestre para ser creado por seres celestiales al mando del Dios Altísimo. Teniendo en cuenta que este templo, tabernáculo, lugar santo o santísimo no fue creado para dar en matrimonio a personas, ni para llevar a cabo ordenanzas, para unir a familiares, para dar nombres o para hacer cualquier otro tipo de rito. Esto es una falsedad, ya que la función primordial y única de este santuario fue siempre el de recordar el futuro advenimiento del Salvador Jesucristo a la tierra, desde su nacimiento, obra, hasta su sacrificio expiatorio, crucifixión y sepultura. También tenemos que tener en cuenta que este tabernáculo o templo o lugar sagrado o santísimo no tiene en absoluto nada que ver con los masones, pero esto lo veremos en otro video. Además de que tienes que tener en cuenta que un templo, tabernáculo o lugar sagrado solamente podía ser atendido por los descendientes de Leví y por ninguna otra persona, por buena que ésta sea. Así que ya lo sabes y no te dejes engañar. Esperamos que nuestra investigación haya sido de tu agrado y hayas podido aprender junto con nosotros. Te pedimos encarecidamente que te suscribas, que comentes y participes, ya que esta es la única manera en la que la plataforma de YouTube nos puede dar visualización con más personas. Sin más ni más me despido. Yo soy tu amigo Josué García y esto es La Biblia Dice. Esperamos tu suscripción y tu comentario. Danos like. Nos vemos y hasta la próxima.